Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quien te saluda el pastor Miguel Eduardo Sández desde Buenos Aires, Bursaco, Buenos Aires, Argentina, para toda la cadena iberoamericana de radio y televisión. Y bueno, para toda la gente de Europa, de todos lados, de todo el mundo. Nos están mirando a los japoneses. Bueno, a los japoneses, ¿cómo le podemos saludar? Taki Nakatuka, bienvenido aquí a este tu programa que vamos a comenzar en esta noche. Analizamos doctrina. Hoy tenemos un tema muy importante, los libros apócrifos. Va a estar presentando un estudio interesante, no lo vamos a interrumpir, vamos a escuchar toda la enseñanza que trae Héctor acerca de este tema que es fascinante. Así que saludamos ahí a Rafael, que está con nosotros también por ahí, Rafael Sierra, que anda, visitando el canal, y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, bienvenido a todos los que van a ver este video. Le animamos que, se estén suscribiendo al canal, aquellos que no están suscritos, solamente un minutito tienen que esperar para comenzar a hacer comentarios. Y también le decimos a aquellos que quieren apoyar el canal, solamente es $1.50 más o menos por mes y te haces miembro de este canal y nos ayudas a sostener esta plataforma que es algo que sería, podríamos decir, interdenominacional, ¿no? Donde todos pueden compartir sus ideas. Bueno, a veces aparece alguno por ahí que trae ideas ya, descabelladas totalmente, pero bueno, aquí se escucha a todos y entre todos podemos charlar y hablar acerca de la palabra del Señor. Pero hay cosas que son interesantes también, como estos temas que va a traer Héctor en esta noche. Esperemos que les sea de mucha bendición para usted. Así que todos aquellos que están escuchando este video, le damos la bienvenida. ¿Qué es lo que va a ver usted aquí en este video en esta noche? Bueno, en esta noche usted va a ver unos estudios que va a traer nuestro hermano Héctor. Eh, yo digo hermano, y algunos me dicen, pero ¿cómo le va a llamar hermano si él no tiene su misma fe? Bueno, así estamos, a veces se arman cada peleas, Dios mío, pero es una forma de decir. No digo que él cree igual que yo, ni yo creo igual que él, pero en tema de los libros apócrifos no es un tema de salvación, no es un tema de nada de eso, simplemente de conocimiento acerca de la historia y también de la escritura, cosa que nos viene bien, ¿no? A veces voy a hablar con el médico no tiene la misma creencia mía, pero él me tiene que tratar conforme a los problemas que tengo en mi cuerpo y no por eso voy a decir, bueno, no, pues si él no cree como yo, no me voy a hacer atender con este médico, no. Sería una locura pensar así. Bueno, estoy descargando el material que vamos a compartir esta noche. Aguánteme un segundito, ya va a estar con nosotros, ya va a entrar, anda por ahí. Esperemos que no haya problema de internet, porque sí hay problemas en las redes, hay problemas de internet, no sé lo que está pasando, si están congeladas, la fibra óptica están congeladas por ahí, o algún bagre, alguna ballena mordió algún cable de la fibra óptica que van por el mar. Esperemos que no sea ese el caso de esta noche. Así que ya vamos a estar entonces, saludamos a todos los que están llegando, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, sean todos ustedes bienvenidos. Sabe que aquí siempre lo vamos a recibir bien, aunque por ahí de pronto pueda haber algunas personas que entran no con buena intención, no vienen a veces a aprender nada, sino simplemente vienen a contradecir, pero aún así nosotros los recibimos, ¿no? Así que los recibimos con el corazón abierto. Así que gracias a todos los hermanos. Y se van sumando de a poquito. Aquí hace mucho frío y me estaba comentando el hermano Héctor Lugo que en el país, en Carolina, donde él está, hace mucha calor. Y hoy anduvo ahí trabajando en la finca, Héctor Lugo, no sé qué andará sembrando ahí, anda haciendo trabajos, dice, estoy cansado, está tirado ahí meditando y escuchándonos, así que le mandamos un saludo a todos los hermanos, que la paz y la gracia del Señor sea con ustedes. Ahí está acomodando la cámara ya Héctor, lo estoy viendo, ya se aproxima y ya tengo también aquí todo lo que va a ser la información. Quizás tengamos tal vez no sé si alcanzará 1 hora de programa, así que por lo menos preste atención todo lo que se va a decir. Luego pondremos al final
algún corte musical y si hay gente que quiera entrar después a compartir, no a debatir, sino a compartir ideas, a sumar, bueno, bienvenido sea. Pero ahora le damos la bienvenida a Héctor. ¿Cómo está Héctor? Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Bien, más contento que perro con dos colas. Mire cómo será que le diga. Perfecto. Qué bueno, pastor. Estamos contentos, alegres, bendecidos. Tenemos hoy, quiero que le digas a la gente que lo que vamos a ver, lo que sí sé que no vamos a ver esta noche va a ser Super Chat y PayPal, pero después todo lo que vamos a ver, quiero que vos le expliques, qué es lo que vamos a ver en este video. Saludamos a Rafael Sierra que dice, pastor, saludos, Dios te bendiga mucho Rafael, Dios te bendiga Iris, un saludo para todos. Adelante, Héctor. Bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema de los libros apócrifos deuterocanónicos del Nuevo Testamento, y en la patrística vamos a entender por qué estos libros son considerados apócrifos, por qué son deuterocanónicos, cuál es la explicación que existe de por qué estos textos se rechazan tanto en el mundo judío como en el cristianismo. Así es. Entonces, entre ellos, bueno, ahí vos vas a estar desarrollando qué libros, cuáles, por qué, los motivos y las razones. Así que, bueno, Héctor, yo tengo aquí en la pantalla, yo voy a estar aquí abajo. Yo quiero que vos lo hagas tranquilo, no hay apuro, que te tomes el tiempo, reflexiones, tienes que agregar algún argumento más que se te haya quedado sin haberlo puesto por ahí, lo hagas con tal de que la enseñanza sea transparente y que quede grabado, y aquí va a quedar este video en el canal para que todos aquellos que quieran consultar sobre este tema. Así que las cámaras y el micrófono de Analizamos Doctrina son todos suyos. Adelante. Ya, pastor, muchas gracias. Muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, el día de hoy tenemos que ver este tema, que es Ecos del Margen. Vamos a ver los textos apócrifos deuterocanónicos en el Nuevo Testamento y en la patrística. Vamos a hacer una aproximación académica y desde el judaísmo reformista. No sé si usted, pastor Sande, pudiera cambiar las diapositivas de esta presentación, porque yo estoy desde mi teléfono. Perfecto, muchas gracias, pastor. Bueno, vamos a ir a la parte introductoria de esta presentación. Vamos a explicar la anterior, por favor, pastor, para que podamos entender esta parte introductoria. Nuestro objetivo del día de hoy, vamos a analizar ya cuál es el uso y las influencias de estos textos apócrifos, los deuterocanónicos, que hay en el Nuevo Testamento, y también por los padres de la Iglesia. Vamos a tomar un enfoque dual, que es este enfoque va a ser el académico. Vamos a hacer un análisis histórico crítico, y también desde la visión del judaísmo reformista, que es enfocada en la ética, la tradición y este canon flexible que es propio de nosotros, del mundo reformista. Ahora, la justificación que yo quiero tener de esta presentación es que podamos comprender por cómo todos estos textos modelaron la teología cristiana primitiva y cómo se dialoga con la literatura judía del Segundo Templo. Pastor, ahora sí podemos pasar a la siguiente diapositiva para que podamos ver el nacimiento y la evolución del cristianismo. Y bueno, aquí os dejo una imagen, una representación. De hecho, esta de las primeras representaciones iconográficas, y este era el símbolo característico del mundo cristiano primitivo, y era el pez, no la cruz precisamente. Y esta señal de la cruz como símbolo característico del cristianismo fue tomado a través de la historia. Bueno, después podemos hablar de ese tema en otro video. Pastor, podemos pasar a la siguiente diapositiva, porque quiero que podamos ver, bueno, no, para los que no sepan, a mí me encanta Piñero, la parte histórica que tiene es muy buena, y me voy a traer aquí al doctor Antonio Piñero, su famosa obra, Los cristianismos derrotados, cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos y heterodoxos. Vamos a citar la página 21-22 de su obra. El doctor Antonio Piñero aquí nos va a señalar que el Nuevo Testamento no surge espontáneamente, sino que refleja los debates teológicos de los primeros cristianos. Vamos a citar al doctor Antonio Piñero
Dice de la siguiente manera su obra: además, el cristianismo primitivo fue tan complejo y variado desde sus inicios, como veremos, que nunca constituyó una realidad estática, sino dinámica. Se formó a la vez que iba él mismo conformando esta síntesis de nuevas ideas religiosas heredadas de Jesús, del judaísmo contemporáneo, las suyas propias y también las concepciones interesantes o apropiadas del entorno. Por ello, el movimiento cristiano fue siempre complejo, en cierto aspecto casi contradictorio. Esto vamos a explicarlo a lo largo de la presentación. No hubo, ni pudo haberlo, un único fundador del cristianismo que lo pusiera en movimiento, sino que durante todo el siglo I y aún más tarde fue un proceso en marcha. Entonces, bajo este análisis histórico, académico, podemos entender que, primero, el cristianismo no tiene un fundador único, sino que tiene varios fundadores. Es muy probable, o casi cierto, que Jesús no fue el fundador del cristianismo como tal, sino que fue su primer impulsor de este movimiento, y esta multiplicidad de fundadores va a presuponer esta variedad de los primeros cristianismos. Obviamente todos sabemos que quien ganó fue el cristianismo paulino, ganó la teología paulina final de todos estos cristianismos, ganó la teología paulina, el cristianismo de Pablo. Pastor, podemos ir a la siguiente diapositiva, y aquí me traigo un artículo del famoso Charles Watts, una obra del año 1983, un poquito antigua. Habla el Viejo Testamento pseudoepigrafio, volumen 1, página 24, una obra académica. Este académico nos explica que circulaban muchos textos religiosos no canónicos de la iglesia primitiva y que algunos de ellos eran muy influyentes. Y aquí este académico nos hace una pequeña definición de pseudoepigrafia, y aquí vamos a entender cómo esto fue en esa época. Entonces, dice así, en inglés, vamos a traducirlo al español, diría de la siguiente manera: definición de pseudoepígrafos. El término técnico pseudoepígrafos tiene una historia larga y distinguida. Fue utilizado a fines del siglo II por Serapión cuando se refirió a los pseudoepígrafos del Nuevo Testamento, citando la pseudoepigrafia en griego con inscripción falsa, citando nuevamente a Eusebio en la famosa obra Historia Eclesiástica 6:12. Cierro paréntesis para entender la cita. Ahora, dice, adquirió notoriedad a comienzos del siglo XVIII gracias a J.A. Fabricius, quien tituló el primer volumen de su vasta obra el famoso Codex Pseudoepigraphus Veteris Testamentis, es decir, el Códice Pseudoepigráfico del Viejo Testamento. Una colección de pseudoepígrafos del siglo XIX fue realizada por el católico romano M.L. Appel y por P. Meigne bajo el título Diccionario de Apócrifos, una colección de todos los libros apócrifos relacionados con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin embargo, esta obra no empleó el término pseudoepígrafo porque los católicos romanos consideran a los apócrifos como escritos deuterocanónicos y se refieren a los pseudoepígrafos simplemente como los apócrifos. Y es que aquí hay que entender que para el mundo católico, la Iglesia Católica Apostólica Romana, incluso también la Iglesia Católica Ortodoxa, considera los famosos textos deuterocanónicos como válidos para ellos, pero el mundo protestante y el judaísmo lo rechaza completamente. Esto para que lo podamos entender, porque dentro del mismo cristianismo existe un grupo que sí acepta ciertos libros y un grupo que los rechaza totalmente. Pastor, podemos pasar por favor a la siguiente presentación. Muy bien, gracias. Ahora, vamos a... denme un segundo, por favor, que tengo un pequeño problema de audio. Lo soluciono de inmediato.
Perfecto, ahí sí, solucionado. Ahora sí, vamos a hablar el tema de los apócrifos. Los apócrifos es literatura intestamentaria, es decir, que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es literatura no canónica para el Tanaj, es decir, la colección de textos de la Biblia hebrea, válida y tomada por el judaísmo, por nosotros, que está rica en simbolismo y escatología. La escatología, dentro del contexto judío, era netamente nacionalismo. Perfecto. Ahora, uno de los ejemplos, tenemos el famoso libro de Enoch, Testamento de los 12 patriarcas. Esta está mencionada por la famosa obra Nickelbook en el año 1934. Y aquí yo me quiero traer esta definición. Está hablando aquí del famoso corpus. Y aquí vamos a ver este tema. Dice así esta cita. Dice, la literatura no canónica del judaísmo antiguo, que es considerablemente más extensa que el Nuevo Testamento, se divide tradicionalmente en 5 categorías. El término apócrifos, del griego libros ocultos, fue empleado por Jerónimo para referirse a aquellos libros o partes de libros que no se encuentran en la Biblia hebrea, pero que sí fueron incluidos en su traducción griega, la llamada Septuaginta, del griego traducción de los 70. Aquí tenemos una de las primeras evidencias de que el cristianismo está utilizando como base la Septuaginta en sus textos. Perfecto. Jerónimo incluyó estos textos en la Vulgata, su traducción latina en la Biblia, junto con otra obra popular, Segunda de Esdras. En el año 1546, en el Concilio de Trento, se declaró que todos estos escritos, excepto Segunda de Esdras y la oración de Manasés, forman parte de las escrituras canónicas. Los pseudopígrafos de griego escritos con seudónimo, es decir, escrito atribuido a alguien o en nombre de alguien, es un término aplicado a otra literatura judía no canónica. Los rollos de Mamuesto o los rollos de Qumran fueron hallados a fines de la década de 1940 en cuevas cercanas a las ruinas de Kirbet en Qumran, en la orilla noroeste del Mar Muerto. Incluyen todos los libros de la Biblia hebrea, excepto el libro de Esther, varios textos apócrifos y pseudobiográficos, y numerosos escritos sectarios compuestos por un grupo que vivió en Qumran o por grupos relacionados. Otras 2 categorías que tenemos de escritos judíos que están vinculados a autores conocidos. A mediados del siglo I, Filón de Alejandría compuso un gran número de comentarios bíblicos y antiguos tratados en defensa del judaísmo. En la última parte del mismo siglo, Flavio Josefo escribió una historia en la guerra de los judíos del año 66 a 72 de la Era Común. Al principio del siglo II compuso Antigüedades de los judíos, una extensa reescritura de la Biblia y de las tradiciones relacionadas, que traza la historia del pueblo judío desde Adán hasta Herodes. El espacio no nos permite tratar hasta aquí estas 2 grandes colecciones de literatura. Y es que desde el punto de vista académico es muy extenso en un solo libro poder abordar todo este tema de los textos apócrifos. Por lo tanto, ¿qué es lo que han hecho del mundo académico? Se han hecho diferentes estudios para poder explicar este tema. Uno de estos es esta obra del señor Nickelbook, 1934, literatura judía durante la época de la Mishnah. Es un texto netamente académico. Pastor, podemos pasar a la siguiente diapositiva para poder hablar los deuterocanónicos. Estos libros, como vimos recién, son los libros aceptados por los católicos y forman parte de la Septuaginta, tal como nos menciona Natalia Fernández Marcos, el famoso traductor de la Biblia griega Septuaginta. Vamos a tomar aquí un fragmento, volumen 1 de la obra, página 11 de la edición del año 2008. Uno de estos ejemplos que tenemos, el libro de Tobit, Sabiduría de Salomón y el más conocido, Primera y Segunda de Macabeos. Dice así Natalia Fernández Marcos:
La Biblia hebrea y la Biblia griega difieren en múltiples aspectos, en el número y orden de los libros que contienen, en su agrupación y en los títulos de los mismos. La Septuaginta incorpora la traducción de todos los libros incluidos en el canon hebreo y además una serie de libros, los deuterocanónicos en la tradición católica y apócrifos para el mundo protestante y también para nosotros, traducidos del hebreo o arameo y otros compuestos en griego, como el libro de sabiduría, primera cuarta de Macabeos, o transmitidos en griego, como el libro de Judith, el libro de Tobit, eclesiástico, el libro de Baruch y la carta de Jeremías. A estos hay que añadir 6 suplementos griegos al libro de Esther y las 3 famosas adiciones al libro de Daniel. Básicamente tenemos que entender que los deuterocanónicos sí son aceptados por un sector del cristianismo, que no es el protestante, sino por la Iglesia Católica Apostólica Romana y los católicos ortodoxos. Pastor, podemos pasar a la siguiente para que podamos ver citas e influencias de los textos apócrifos y de los deuterocanónicos en el Nuevo Testamento. Un tema muy interesante. Vamos a traer este tema con detalle. Vamos, pastor, por favor, a la siguiente diapositiva. Esta es una de las citas que a muchos les encanta y es esta evidencia que tenemos nosotros del libro de Judas, en el libro de la epístola de Judas, de la cita que se hace al famoso libro de Enoch, a primera de Enoch 1:9. Dice así el texto, la epístola de Judas, dice así, Judas, verso 14. También respecto a esto profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todo y probar la culpa a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaban contra él los pecadores impíos. Ok, esto es lo que nos dice la epístola de Judas y vamos a ver lo que nos dice el libro de Enoch. Estoy tomando apócrifo del Nuevo Testamento, tomo 4, página 40 de la obra de Antonio Desmayo, 1984. Dice así: he aquí llegará con miriadas de santos para hacer justicia, destruir a los impíos y contender con todos los mortales por cuanto hicieron y cometieron contra él los pecadores e impíos. Y básicamente lo que nosotros estamos viendo es que en la epístola de Judas, que de hecho es de autoría paulina, que él está haciendo en la epístola del autor Pablo de Tarso, en la epístola de Judas, está utilizando como tal, o atribuir a Judas, está utilizando una cita del libro de Enoch. Pastor, podemos ir por favor a otro texto. Aquí vamos a hacer esta otra comparativa. Y esta comparativa, que podría hacerlo, es la famosa cita de Segunda de Macabeos, capítulo 7, 1 al 6, y que tiene una relación muy, muy particular, una alusión, no literal, pero sí hay una alusión de este tema en la famosa epístola a los Hebreos, capítulo 11, versos 35 al 37. En esta epístola a los Hebreos, que es de autoría paulina también, dice de la siguiente manera, desde la Biblia textual, cuarta edición: mujeres hubo que recibieron por resurrección a sus muertos, otros fueron torturados al no aceptar liberación, para alcanzar una mejor resurrección. Otros sufrieron la prueba de escarnios públicos y azotes, además de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, fueron desvividos a filo de espadas, anduvieron errantes vestidos con pieles de ovejas, con pieles de cabras, indigentes, afligidos y maltratados. Y aquí nosotros en 2 Macabeos capítulo 7, verso 1 al 6, vemos una escena muy semejante a lo que dice la epístola a los Hebreos en este texto. Dice así: sucedió también que 7 hermanos con su madre fueron detenidos y el rey quería obligarlos, azotándolos con látigos y nervios de buey, comer carne de puerco, prohibido por la Torá. Uno de ellos, en nombre de todos, habló así: ¿qué quieres saber al interrogarnos? Estamos dispuestos a desvivir antes de faltar a las leyes de nuestro antepasado. Enfurecido, el rey mandó a poner fuego grandes sartenes y calderas. Cuando estuvieron calientes, ordenó que al que había hablado en nombre de todos
le cortaran la lengua y que le arrancaran el cuero cabelludo, le cortaran los pies, las manos en presencia de su madre y de sus hermanos. Cuando ya estaba completamente mutilado, el rey mandó acercarlo al fuego, todavía con vida, y tirarle un sartén. Mientras el humo del sartén se esparcía por todas partes, los otros hermanos se animaban entre sí y con su madre a morir valientemente decía: Dios, el Señor está mirando y en verdad tiene compasión de nosotros. Esto fue lo que Moisés dijo en su canto cuando echó en cara del pueblo su infidelidad. El Señor se compadecerá de sus siervos. Y es que lo que está haciendo la epístola de los hebreos es tomando esta analogía, está haciendo una relectura de Segunda Macabeos capítulo 7, verso 1 al 6, en la famosa epístola a los hebreos. Pastor, podemos ir a la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí preparé una tabla donde me di el trabajo de buscar estas citas, estas alusiones de los textos apócrifos del Deuterocanónico en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos una cita, Mateo capítulo 22, verso 23 al 30, y tiene una alusión indirecta al famoso libro de Tobit, capítulo 3, y el capítulo 6 y 7 de Tobit. Y aquí, como tema bien interesante, es esta alusión al matrimonio y la resurrección dentro del contexto del libro del Levítico. También tenemos Romanos capítulo 1, verso 20 a 29, este paralelismo conceptual con Sabiduría, capítulos 3 y 14, y básicamente este paralelismo es esta idolatría y esta corrupción moral, y hay bastantes paralelos que son muy notables cuando hacemos esta comparativa. También tenemos Apocalipsis de Juan, capítulo 20, versos 2 y 13, tiene es prácticamente, dentro del punto de vista escatológico, es muy semejante a 4 de Efesios, capítulo 7, verso 36. ¿Y en qué sentido? Esta imagen del juicio final, de los libros que son abiertos hasta el trono blanco, hay un paralelismo muy interesante de Apocalipsis, que hay una relectura, no reescritura, del 4 de Esdras. Lucas capítulo 1, versos 52 y 53, hay una influencia literaria del famoso libro de Eclesiástico, capítulo 10, verso 14, y capítulo 11, verso 6. Así que esto es bien interesante de entender que para nosotros hay una alusión directa, indirecta y paralelismos, pero sí podemos tener como evidencia que en el Nuevo Testamento se utilizaron citas de los textos apócrifos y de los deuterocanónicos. Vamos a entender por qué estos textos ya son completamente rechazados, mundo judío, mundo cristiano. Pastor, vamos por favor a la siguiente diapositiva. Amén. Bueno, ahí vamos a poner estrechar de nuevo porque se salió. Aparentemente, bueno, hay un problema de internet, pero hasta aquí, bueno, saludamos a Cogoto, a Rafael, bueno, a todos los que se van sumando, Anthony González, a todos los que están presentes, bueno, están comentando ahí, a la hermana Iris Morales. Bueno, seguimos, continuamos. Hay un problemita con la cámara ahí está, ahora sí, continuamos. Ahora sí, ¿se escucha, cierto? Sí, se escucha perfectamente. ¿Se escucha? Sí, estamos escuchando perfectamente. ¿Vos me escuchás a mí? Sí. Sí, perfecto, ya, me escucho yo, entonces, perfecto. Ok, entonces, ahora vamos a hacer este enfoque y vamos a ver la visión que existe dentro del mundo reformista. A ver, dentro del judaísmo reformista, como bien explica nuestro famoso Serna, que explique un académico de su obra del año 1991, el origen del Israel bíblico. Este académico nos explica que existe un canon judío, que este canon es un proceso post-templo, por lo tanto en el primer siglo no había un canon judío completamente definido, no estaba cerrado en los tiempos de Jesús, y esta es la explicación de por qué se utilizan estas citas, los textos apócrifos, por los primeros autores del cristianismo de esa época. No es porque sean
considerados como parte del canon judío, sino porque simplemente el canon no estaba definido en esa época. Ahora, Mordechai Kaplan, en su famosa obra El judaísmo es una civilización, año 1947, él nos propone que esta autoridad textual deriva del contenido ético y no de la tradición dogmática como tal del texto. Por lo tanto, dentro del pensamiento reformista, estos textos pueden ser leídos hoy en día con un enfoque crítico, académico, como un recurso para que podamos tener esta reflexión moral y espiritual, pero no considerados como obras de autoridad. Por lo menos nosotros dentro del judaísmo no lo tenemos así, y por lo menos yo considero, a modo muy personal, que el cristianismo debería seguir ese ejemplo. Puede tomarlo para lectura crítica, académica, para entender cómo nace el cristianismo y se desarrolla, pero no como una autoridad o para hacer una doctrina en base a estos textos apócrifos. Esa es mi opinión muy personal. Ahora, pastor, ¿podemos ir por favor a la siguiente diapositiva? Y es que vamos a explicar el tema del famoso uso patrístico de los textos no canónicos. Los famosos padres de la iglesia, como Clemente de Alejandría y Orígenes, hacen citas al libro de Enoc y Sabiduría de Salomón. Esto lo menciona el famoso autor Johannes Keil, parece que se llama, su obra de 1978, Early Christian Doctrine, una edición revisada. Este texto académico nos explica que hay evidencia académica de que los padres apostólicos sí citaban a los apócrifos, no porque fueran considerados como parte del canon, sino porque ellos lo utilizaban porque aún el canon no estaba cerrado. Ahora, la patrística se apoya en estos textos porque había una resonancia espiritual, aun cuando no fueran canónicos en un sentido estricto. Ahora, Mordechai Kaplan, que es el fundador del judaísmo reconstruccionista, en su obra El judaísmo es una civilización, 1957, nos explica que desde el judaísmo reformista esto se interpreta como una prueba del dinamismo teológico que existe en los primeros siglos de la Edad Común del pueblo judío, que el pueblo judío nunca fue monolítico, y es que históricamente el judaísmo nunca ha sido monolítico, y de hecho el cristianismo hoy en día aún no es monolítico. Existen muchas diferencias dentro del mismo cristianismo, obviamente mayores dentro del cristianismo, porque hay muchas denominaciones que dentro del judaísmo, que solemos ver realmente 4 denominaciones judías de manera que son del mundo rabínico. Ahora, pueden pasar por favor, pastor, a los textos, al siguiente diapositiva, para que podamos ver esta cosmovisión de los textos apócrifos. Y es que existen diferentes perspectivas de este tema, tanto para el judaísmo rabínico. Cuando estoy hablando de rabínico me refiero al mundo ortodoxo, judaísmo reformista. Nuestro movimiento tenemos una visión diferente, tal vez a muchos ortodoxos no les gusta la visión reformista, y el cristianismo primitivo, el cristianismo del primer siglo más cercano a Jesús. Ok, judaísmo ortodoxo o rabínico tiene la idea de que el canon del Tanaj es cerrado, no hay más que lo que está en la escritura. Punto. No puedes leer Enoch, ni siquiera por historia, por academia, no. Eso está prohibido, punto. Solamente lo que es el Tanaj, la Biblia hebrea, lo que el cristianismo conoce como el Antiguo Testamento. Existe un completo rechazo a los textos apócrifos, y el valor teológico que le pueda dar, tal vez cierto valor histórico, primera y segunda Macabeos, y lo demás fuera, rechazado, no sirve, fuera. Ahora, el movimiento reformista, nosotros vemos el Tanaj como esta base abierta, ya que por lo menos nosotros históricamente entendemos que en el primer siglo el canon judío no estaba cerrado. Ahora, para nosotros la lectura de los textos apócrifos es legítima. ¿Para qué? Para poder tomar alguna inspiración ética, aprender de ciertos errores que cometieron nuestros antepasados, incluso para el estudio académico, para entender cómo nace y cómo va evolucionando la sociedad dentro de la cosmovisión, cómo nace el cristianismo, cómo nos separamos cristianos de judíos, y todo esto poder entenderlo
cualquier manera con estas evidencias, con estos textos, y que también el cristianismo toma textos judíos que no estaban reconocidos dentro del canon, que no estaba cerrado, pero ellos lo consideran importante en su época, no porque fueran divinos o inspirados, sino simplemente porque lo consideraban útiles en su época. ¿Y el cristianismo primitivo cuál es la visión que tiene? El cristianismo primitivo tenía un Antiguo Testamento que aceptaban generalmente todo el Antiguo Testamento del Tanaj actual que nosotros tenemos, más los textos extracanónicos, es decir, ni siquiera estaban los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, eso fue después, posteriormente se fueron adicionando y sí, ya se estructuró un Nuevo Testamento, pero el uso de los textos apócrifos era muy frecuente y el valor teológico era para hacer este constructo teológico y darle validez a la figura de Jesús. Porque claro, ¿qué hace que el judaísmo, el judaísmo rabínico, hace todas estas reinterpretaciones, relecturas de las profecías que no se cumplen, y que hace que el cristianismo relee, reinterpreta todas las profecías del Antiguo Testamento que ven que no se cumplen y le atribuyen a Jesús, y eso es relectura. Y claro, el cristianismo también toma estos textos para darle un valor teológico a la figura de Jesús, y me parece válido. Si el judaísmo también lo hizo, tomar, incluso teníamos este tipo de texto en algún momento, ¿lo rechazamos? Por supuesto. Pastor, podemos ir a la siguiente diapositiva, porque quiero que aquí podamos llegar a los puntos ya de conclusiones finales. Y es que, primero, los textos apócrifos, estos textos deuterocanónicos, hemos explicado que tienen una influencia profunda dentro del cristianismo primitivo, el cristianismo temprano. Para nosotros en el judaísmo reformista valoramos muchísimo el contenido ético que tengan estos textos, este contenido académico, más que su estatus canónico. Nosotros el estatus de que si es canónico no es lo que tanto valoramos, sino que hay información que nos sirve para entender la historia del judaísmo, incluso también del cristianismo, de otras religiones. Nosotros no nos cerramos a estudiar o analizar otras religiones. Ahora, estas referencias no implican que los textos fueran canónicos para los autores del Nuevo Testamento, pero sí que circulaban ampliamente y se consideraban útiles o inspiradores para desarrollar la teología cristiana, pero no porque los aceptaban como canónicos. Así que para que se saquen estas ideas de la cabecita algunos grupos de que, pero que ahí está la cita, libro de Enoch, entonces el de Enoch tiene que ser válido, no es la explicación ni es un argumento. Y estoy explicando para que lo podáis entender y entiendan la fe cristiana como corresponde. Ahora, es cierto que hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que lo que hace es reinterpretar o corregir muchas veces doctrinas de los textos no canónicos. Y ahora, las citas y estas alusiones al libro de Enoch, al libro de sabiduría, muestra esta permeabilidad del canon dentro de la era del Segundo Templo. La existencia de los deuterocanónicos nos confirma que el Nuevo Testamento utiliza la Septuaginta como base textual. Yo sé que esto para el mundo protestante es un problema, no para los católicos, pero quiero que esto lo podáis entender. Para mí no me generaría ningún problema que el cristianismo tome la Septuaginta. Yo sé que para el protestantismo sí lo es un problema. Ahora, pues más que nada por el tema que hay con el catolicismo. Ahora, la lectura final que quiero dejar aquí es que este canon abierto del mundo judío y del cristianismo primitivo, siglo I, era común, no es una muestra de debilidad, sino esta oportunidad, ¿para qué? Para tener un diálogo entre la historia, entre la fe y la ética. Y quiero que pasemos a la siguiente para cerrar con una breve reflexión. Pastor, a la siguiente. Y aquí dejo el logo del movimiento que me identifica mucho, aquí a cual pertenezco, la Unión de Judaísmo Reformista, y con respeto y tolerancia llegaremos a la era mesiánica. Y con esto quiero dejar algunas palabras finales. Los libros apócrifos nos recuerdan que el judaísmo siempre ha sido una tradición en diálogo, que es diverso, que va en constante evolución. Como judío reformista, creo que la era mesiánica no va a llegar con los milagros sobrenaturales,
no va a llegar con hacer simples oraciones, sino con este compromiso humano, o buscar la justicia, la paz, por el respeto mutuo, que podamos aprender a convivir con nuestras diferencias y así construir un mundo donde esta pluralidad espiritual sea una bendición, no una amenaza, no a la teocracia, sí a la libertad y el respeto de todas las religiones. Ese es mi mensaje final con el cual quiero cerrar esta exposición. Muchas gracias a todos y espero que todos podamos llegar algún día a esta era de paz y respeto de todas las religiones. Amén. Hermoso, hermoso estudio. Hay un rebote ahí en el micrófono, quizás está YouTube abierto. No sé, o sea, el estudio estuvo perfecto, lindo, bien prolijo. Ahora no sé si quieres que suba Rafael o Cogoto que andan por ahí, pero hay una pregunta ahí para vos que es, ¿cuándo se cerró el canon judío? Ok. ¿En qué momento, en qué época se cierra el canon judío? Sí. Siglo II, siglo III. Siglo II. Dice siglo II, siglo III era común. Sí, ya se establece ya definitivo. Amén. Esa es la respuesta entonces para Cogoto, siglo II al siglo III. Así que bueno, gracias. Creo que quedaría el video ahí. No sé si vos querés que si Rafael puede subir o no. Y si no, bueno, lo cerramos el video para que quede bien armadito y compacto para todos aquellos que quieran consultar acerca de los libros apócrifos. Ahí está la historia, ahí está lo que se cree, por qué la iglesia protestante, evangélica, rechaza lo apócrifo, por qué la iglesia católica sí lo recibe, que no tienen problema, y por qué el judaísmo también termina en alguna forma también rechazando a los apócrifos. Bueno, simplemente eso. Bueno, ahí estábamos entonces ya con nuestro hermano, se salió nuevo porque hay problema de internet y se entiende, ¿no?